expositora de esta noche, la doctora Sonia López. Sonia es consultora senior especialista en Derecho Societario y Contractual, consultora certificada en empresas familiares del IADEF, es abogada de la Universidad Católica de Salta, mediadora en Familia, Fundación Retorno, es posgrado en Derecho de Familia del Colegio de Abogados de Junín, UNNOVA, tiene una diplomatura en Derecho de Familia y Sucesiones de la UAI y del Colegio de Abogados de Junín, es formadora de mediadores, egresada del Colegio de Abogados San Isidro, es mediadora prejudicial por el Ministerio de Justicia, diplomada en Gestión, Gobierno y Profesionalización de la Empresa Familiar por la Universidad Católica de Cuyo. Sonia nos va a presentar una charla que se llama El valor estratégico de la mediación para generar certezas. Buenas noches, Sonia, bienvenida y la sala es tuya. Buenas noches, Juan Carlos, muchas gracias. Buenas noches a todos quienes estamos compartiendo este espacio. Agradecer la presencia de todos ustedes. Y bueno, vamos a dar entonces inicio a esto que dimos en llamar el valor estratégico de la mediación para generar certezas. Bueno, ¿qué título? Vamos a retomar un poco y haciendo un raconto de lo que justamente Juan Carlos estaba diciendo de este contexto de contingencias que continuamente está desafiando a nuestra realidad. Este contexto frágil, ansioso, no lineal, incomprensible. Obviamente esto, como consecuencia, trae aparejada cuestiones que tienen que ver con desentendimientos comunicacionales, con visiones encontradas, con percepciones antagónicas. Y bueno, obviamente aquí estamos hablando de empresas familiares y estamos hablando que todo esto las traspasa, porque esta realidad es la realidad de todos en este momento. Entonces, visto que estamos en esta situación y estas empresas familiares de hoy día están atravesadas por lo que estábamos contando, es dable y es muy importante atender a las cuestiones de conflictos que en estas familias empresarias se puede dar. Pero bueno, aquí tenemos que hacer una salvedad. En este momento aquí nos están acompañando algunos mediadores que estoy viendo y saludo con mucho cariño, y coincidirán tal vez ahora conmigo que hay una situación muy importante a destacar para que estas cuestiones de conflictos en las empresas familiares sean estratégicamente abordadas y que realmente sea un agente de destrabe, de acompañamiento y de miradas, de sumar miradas desde otros lugares que acercan a una mejor comprensión y comunicación del entorno, tanto de la familia como de la empresa. Y hay justamente un tipo de conflicto que hoy nos ocupa, que es este tipo de conflicto latente, llamado conflicto latente, conflicto oculto, que es ni más ni menos que en muchísimas empresas familiares, familias empresarias, se llama como que se esconde debajo de la alfombra, ¿no? Es muy característico de cuando ingresamos a un trabajo como consultor, que estas cuestiones que las familias las tienen herméticamente guardadas, no surjan rápidamente y que a través de una serie de cuestiones y de intervenciones se detectan. Bueno, acá vamos a empezar a hacer el trabajo, porque si como consultor dejamos pasar una situación tal de que se percibe un conflicto latente y no hacemos nada con esto, probablemente vaya a seguir en escalada y detone en una situación en que va a perjudicar justamente lo que estamos hablando en este momento, una situación como tan importante como la del legado. Bueno, entonces dicho esto, sabemos nosotros que
cualquier intervención que se haga en el ámbito de una empresa familiar es con la mirada de un traje a medida. Eso es así desde el primer momento en que se hace un diagnóstico y se ve el trabajo que se va a realizar. Bueno, dicho esto entonces, y habíamos dicho que esta cuestión de los conflictos que están y existen en toda empresa, en toda familia, en este caso que vamos a empezar a compartir, es detectado en una instancia temprana, cuando el consultor empieza a trabajar. En el caso que vamos a describir ahora, que vamos a traer a la mesa como para empezar a tener una bajada más real respecto de cómo se trabaja esta cuestión. Y bien, aquí estamos entonces y decimos, ¿qué hacemos ante un conflicto que se está viendo como latente o como oculto? Es entonces aquí que tenemos que detectar y resaltar la oportunidad de un diagnóstico de conflictividad en tiempo y forma, ya que si esto es desestimado, vuelvo a repetir, podemos entonces hacer que se produzca una serie de cuestiones que indefectiblemente vaya a un empeoramiento de las relaciones y no solo de la familia, sino también del contexto de la empresa. Entonces, en este caso, lo que queremos comentarles, hecha la salvedad, que bueno, que los nombres que aquí figuran son otros nombres, que además aquí lo que hacemos es resguardar la confidencialidad ante todo, más si esto lo traemos a colación como para poder ilustrar mejor y llevar a ustedes cómo es esto y cómo se observa un conflicto oculto en un caso de empresa familiar. Bueno, repitiendo entonces que estos nombres no corresponden a un caso en que realmente sea así, sino que lo hemos puesto para que ustedes tengan un poco más de acercamiento a un caso. Decimos, y vamos a tratar ahora, este caso de una empresa familiar agropecuaria, puntualmente, que podemos decir la agraria del noroeste, y que justamente se encuentra en un proceso de traspaso, esta cuestión del legado que decíamos que es tan importante de sostener y de continuar, y de sostener más que nada. ¿Por qué? Porque voy a retomar un poco lo que decía recién Juan Carlos, en esto de construir puentes, en esta actitud que el fundador, Juan, en la primera entrevista que tiene con nosotros, nos hace conocer. Él plantea este legado, nos plantea que quiere hacer este traspaso hacia la segunda generación, y retomo lo que Juan Carlos decía, esta actitud del empresario baby boomer, ¿sí? Que él lo que quiere a partir de sus años, porque ya cuenta con 75 años, dedicarse a otra cuestión que no sea solamente la empresa, quiere viajar, quiere, bueno, como generalmente se dice, disfrutar un poco de todo lo que ha hecho. Y Juan, bueno, cuenta con 2 hijos que lo acompañan en distinto orden en la empresa, y esos hijos son Verónica, que tiene 38 años, es contadora, y Hernán, que tiene 35 años, es ingeniero agrónomo. Bueno, hasta ahí está todo bien. Pero cuando comienzan las primeras entrevistas, se detecta en diálogo con los hijos y por forma separada, que los 2 se consideraban absolutamente los más indicados para tomar la posta de la agraria del noroeste. Bueno, acá estratégicamente se conviene en decir, bueno, paremos un momentito, esto lo vamos a ver desde el tratamiento de la mediación. Bueno, ¿qué hacemos con esto? Vamos a dar entonces inicio a trabajo con la mediación, y desde un lugar en el que, como vuelvo a repetir, cada intervención de mediación en cada una de las empresas familiares es traje a medida. Entonces, cuando vemos esto, vamos a
hacer una hipótesis de trabajo en la que se tienda a generar certeza, que es lo que nosotros queremos ayudar y queremos colaborar en todo momento, en la gestión que intervenimos como consultor, y estas frases que voy acá a destacar. Tomamos, como dijo Leonardo, el toro por las astas, la sartén por el mango, y vemos antes que estalle qué hacemos con esto. Tanto para algunos mediadores que están aquí presentes, pero como para la generalidad de las personas que nos están acompañando, han escuchado tal vez la comparación de una situación conflictiva con la presencia de un iceberg, ¿sí? En la que, bueno, la parte que se ve, la que sale de la superficie, sería el conflicto concreto, pero la otra, la sumergida, sería la que habría que explorar con mayor detenimiento, porque es la que está sosteniendo la parte que se ve. Pero como estamos hablando de un conflicto latente, un conflicto oculto, a este iceberg le vamos a agregar una niebla adelante, ¿sí? Acá estamos viendo una niebla y tenemos que ver si en el timón tenemos el radar capaz de detectarlo. Bueno, en esta intervención, ¿cuál es el radar capaz de interceptarlo y de decir, bueno, aquí tenemos que hacer algo diferente? Es esta mirada del consultor avesado que toma nota de este conflicto, que puede desencadenar en mayores cuestiones. Dice, bueno, vamos a ver aquí, recalculemos. Y vamos a empezar a hacer una intervención en lo que en mediación técnicamente se conoce trabajar con una herramienta que es ser agentes de la realidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como dice aquí, para recalcular esta dirección hacia esta niebla, que solo contamos con un radar que nos está diciendo que hay algo muy, muy grosso detrás, tenemos que empezar a hacer un camino hacia una mirada objetiva, una mirada que nos despeje esta niebla. Bueno, entonces, ¿qué haríamos? Vamos a empezar a caminar hacia esos parámetros objetivos que nos proporciona operar como agente de la realidad. Bueno, ustedes se preguntarán de qué se trata esto. Justamente es empezar a caminar a través de intervenciones con preguntas adecuadas, que bueno, ya dijimos, esto aquí se resguarda la confidencialidad, entonces no vamos a dar detalles de preguntas o de respuestas, sino que simplemente vamos a decir que vamos a hacer intervenciones con los tipos de preguntas que técnicamente la mediación ofrece, preguntas abiertas, preguntas cerradas, repreguntas, parafraseos, e ir conduciendo a cada uno hacia una mirada más neutra, más objetiva, una mirada más común. Bueno, aquí teníamos, recuerdan, a los dos hermanos que estaban situados en que cada uno era el más adecuado. Bueno, perfecto, sí. ¿Qué hacemos? Tenemos otra estrategia como mediadores, que es las reuniones separadas con cada uno, que las llamamos caucus, el nombre técnico, ¿sí? Bien, ¿qué vamos a hacer en cada una de esas reuniones en las que vamos a intervenir? Vamos a tratar, en primer punto, generar empatía, porque esta es la llave de entrada para que cada uno de los que estamos dialogando desprenda de sí sus intereses, porque cada uno tiene sus intereses, sus miradas, sus visiones, que son las que tenemos que explorar para ver objetivamente cómo podemos llegar a conducirlas a un punto de encuentro. Bueno, y esta intervención, que justamente cuando hablamos de esto, de esta pregunta, que qué pasa con la comunicación, es una de las cuestiones que como mediadores tenemos que tener muy cuidadas,
porque cuando nos dirigimos a cada uno de quienes están en este momento frente a nosotros, tiene que ser desde un lugar asertivo, ¿sí? Desde una mirada empática, en donde lo que digamos, a la vez que entendemos y los acompañamos y los abrazamos, a la vez también les damos el límite, ¿sí? Que esto lo proporciona la mirada asertiva. Y otra de las cuestiones que tenemos que tener también muy atentamente desarrollada es la escucha activa, que ustedes lo habrán escuchado con regularidad a esto, pero es una llave también muy importante. Esta escucha activa es la que lleva a poner en pausa, en silencio, el run run que el cerebro viene haciendo, ¿sí? Para tener atentamente la escucha hacia lo que viene hacia nosotros, el mensaje que está dirigido hacia nosotros. Entonces, de esa manera vamos a lograr a un receptor que vaya a ser capaz de hacer una reflexión acerca de lo que se está hablando, caminar hacia un punto de encuentro, como era lo que estábamos hablando, trabajando hacia esta mirada común y que sea una forma objetiva de ver esta situación. Bien. Hemos empezado entonces a trabajamos tanto con Hernán como con Verónica, como les comentaba, en reuniones separadas. Y bueno, cada uno de ellos nos manifiestan a su tiempo situaciones que reconocen unos del otro, ¿no? Las cuestiones más hábiles, que justamente es lo que hace esta intervención como agente de realidad. Ver qué punto es de valor de uno hacia el otro. Y bueno, y en esa situación de diálogo, en un momento Hernán dice que él reconoce que hay áreas de la empresa en la que Verónica está sumamente capacitada, justamente desde el área de su especialidad, que es como ser ella contadora, y en la que le reconoce un excelente desempeño. Bueno, ahí vamos empezando a encontrar puntos comunes para ver cómo luego podemos armar esto que, bueno, lo van a seguir trabajando, o lo va a seguir trabajando el consultor, porque la mirada del mediador tenemos que aclarar además que es una intervención puntual y acotada, ¿sí? Simplemente para llegar a alguna cuestión como estas y luego se sigue el trabajo. Retomo. ¿Qué nos dice Verónica? Verónica nos dice que realmente hay que reconocer que Hernán conoce profundamente todo lo que tiene que ver con el laboreo del campo, con el manejo de la tierra, con la cuestión de los insumos, qué pasa cuando una maquinaria se rompe, a dónde acudir, cuál es la mejor época de siembra, qué hacer ante una amenaza, contingencias, miren, ahora la sequía. Bueno, todas estas cuestiones. ¿Qué hace que se empiece a caminar y que desde ahora, desde esta intervención, se puede lograr un camino hacia lo objetivo? Lo objetivo entre ambos, ¿cuál es? Que ellos reconocen aptitudes válidas para el desempeño de la empresa de uno y del otro. Bueno, quedará un camino por recorrer, veremos esto luego cómo se sigue con el trabajo de la consultoría, pero con esta intervención se da una reválida a la mirada de cada uno de ellos y se propicia entonces lo que acá estamos hablando, y dice esta primera frase, con la aplicación de estas estrategias de parámetros objetivos, que da lugar a la mejora en la comunicación, con lo que hablábamos recién, al reconocimiento y al conocimiento de aptitudes del otro. Y con esto que se logra, abrir caminos hacia posibles acuerdos. También, bueno, otra cuestión que hace esta visión estratégica del conflicto, que genera entonces certeza en este entorno que habíamos dicho, Bani. Evita en muchísimos casos ruptura de relaciones, porque si nosotros hubiésemos pasado por alto esta frase
tan susceptible, tan tranquilamente dicha, porque estaba todo bien, que cada uno de ellos se consideraba el más idóneo, así muy tranquilamente dicho. Si hubiéramos dejado pasar eso, probablemente se hubiese producido una confrontación, porque hubiésemos pasado a reuniones conjuntas en donde con intervenciones desacertadas esto se hubiese dado a explosión. Entonces, justamente con esto, ¿qué se hace? Esta visión estratégica hace que disminuya el nivel de la incertidumbre ante estas cuestiones, que ¿qué nos depara este futuro frente al legado que nos está proponiendo nuestro padre? Y además, también permite abordar la planificación de factores claves dentro de un ámbito colaborativo y holístico, porque justamente acá lo que estamos trabajando es la voluntad colaborativa de cada uno de ellos, y que va a dar como consecuencia una mirada muchísimo más productiva en todos estos ámbitos que compone una empresa familiar, que es el ámbito de la empresa, de la familia y de la propiedad. Y bueno, y justamente una de las cuestiones a las que más apunta esta consultora, que es promover la mirada conjunta para lograr entonces que este traspaso sea exitoso, en armonía al futuro, y con un proyecto de continuidad y de trascendencia. Bueno, como también para ir concluyendo, quiero citar la frase de Nuria Susana Las Heras Mayoral, una reconocida mediadora española, es especialista en intervenciones en empresas familiares, y bueno, y parafraseándola a ella, dice que la mediación es una herramienta poderosa al alcance de la empresa familiar, que puede contribuir a que sea capaz de afrontar los retos que se presentan. Y bueno, justamente esto no es decir poco a lo que estamos hablando y lo que estamos viendo en esta realidad que nos está acompañando día a día. Bueno, agradecer entonces a todos el acompañamiento hasta aquí, y dejo el lugar para el compañero que continúa en esta jornada. Muchísimas gracias y los saludo. Gracias, Sonia.